Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Ecos en la Roca. Hoy tenemos un nuevo invitado que se va a presentar, Jesse Vidarte. Jesse Vidarte, venezolano. ¿Quién eres, Jesse? Católico. Católico, muy importante. Muy importante. Católico. Amante de Jesús. Amado por Jesús. Y buscando siempre estar en su verdad. ¿Qué quieres que te cuente de mi vida? No, bueno, me gustaría saber primero cómo llegaste a Jesús, cómo llegaste a amarlo y a irte enamorando de él. Bueno, no, yo nací muchos de nosotros nací en una familia católica. Tuve una ventaja grandísima porque a 450 metros de mi casa había una iglesia. La iglesia se llama todavía Santísima Trinidad. La iglesia tenía un colegio. Y entonces no solo iba a la iglesia, sino que estudiaba dentro también. Pues allí conocí realmente a Jesús. O sea, yo me bautizaron cuando un niño, al año, realmente yo nací en junio, ya en diciembre 23, me acuerdo yo del año 67, me hicieron hijo adoptivo de Dios. Estudié en ese colegio e hice mi catecismo, hice mi primera comunión, me confirmé acá en la Guadalupe, pero viví una vida de chico de conocer a Jesús. Fui monaguillo, o sea que estuve dentro de eso, y después me fui un poco al mundo. Y regresé, gracias a Dios, posterior a eso, cuando ya estaba aquí en Estados Unidos. A partir de unos eventos que sufrí, hice un encuentro con Jesús en Emaús. Fui a Emaús con una pregunta y salí realmente con otras respuestas. Diferente. Y con muchas más preguntas. Y de verdad fueron mucho más preguntas. Tales preguntas como, ¿quién soy yo realmente? Tuve un colapso realmente de no saber quién era yo hasta que me encontré con un sacerdote que llamé y me dijo, ¿cómo así? Tú no puedes ser, ven acá. Tuve un año en oración. Hubo un año realmente fuerte en oración hasta que un día, un adviento, ¿verdad? Un adviento, imagínate. En un adviento, me acuerdo, en un adviento tuve una visión de lo que realmente me estaba pasando. Y eso fue en mucha oración. Me dije a mí mismo, no puedo seguir a Jesús si no lo conozco. Y eso fue lo que sucedió, que a partir de allí empecé a conocer a Jesús, a meterme, a estudiar más de Él, y buscar más de Él. Y ese conocer a Jesús te puso herramientas, grupos. Me mencionaste un grupo que se llama Tertulianos. Ok. ¿Cómo llega a ese grupo? ¿Cómo se conocen? En la época del COVID, ya estábamos prácticamente presos, casi todos. No sabíamos qué hacer. Sin ir a comunión, sin obtener a Jesús en Eucaristía, en vivo, decidimos hacer algo. No podíamos quedarnos. Yo estaba ansioso por hacer algo. Tenía, por supuesto, esas ganas de comerme los libros y conocer cada vez más de Jesús. Teníamos que hacer algo. Pero no queríamos hacer algo de estudio como algo normal, como un catecismo o como estudiar la Biblia. Hoy nos toca Marcos, luego nos toca Mateo. No. Queríamos algo diferente. Se ocurrió que un día, por esta experiencia que tuve con ir a casa de familia, en casa de familia, íbamos a visitar a cada uno a casa de la familia, y en esa casa de familia se hacía una oración, se leía el Evangelio, y me acordé que Rommel hacía eso mucho. Y entonces se me vino una idea. ¿Qué tal si visitamos la familia, nosotros, pero
en que esa casa de familia vamos a exponer un tema. Pero como estábamos encerrados, bueno, vamos a hacerlo a través de Zoom. Utilizamos las herramientas que nos proveyó el Señor, sí. Y entonces empezamos a nosotros a hacer nuestra tertulia. ¿Qué era la tertulia? Las tertulias eran temas que tenía que escoger alguien, que tenía que presentarnos antes, y escogíamos a alguien que iba a ser el coordinador o moderador del día. Entonces, esa era la casa. El coordinador realmente decía, estoy en mi casa, y como él moderaba, se hacía lo que decía él y cómo era la moderación. Pero entonces había alguien que tenía que presentar un texto, y en el texto que nos entregaba cada uno de nosotros, tenía que exponerlo y defenderlo. Todo bajo la doctrina de la ley, de la fe católica, y todo bajo la norma y lo que es la tradición. Todo tenía que ser bajo la lupa del magisterio. Nada podía salirse de allí. Por lo tanto, muchas veces teníamos que presentarlo. Me acuerdo un padre, él que estuvo con nosotros. Teníamos un teólogo también con nosotros. Y todo fue puesto bajo la lupa del Espíritu Santo, de verdad, que fueron semanas que tuvimos, maravillosas semanas de mucho aprendizaje. Ok. ¿Cuál fue, dime una que te recuerdas, que fue la que tú más recuerdas, que sentiste que estaba la presencia del Señor ahí? Obviamente acabas de decir que estuvo en todas, pero en una que tú digas, wow, lo que pasó aquí fue... Hay varios temas que sobre todo en un momento como la pandemia, ¿no? Sí, hay varios temas que hicimos. Me tocó uno que me gustó mucho que hizo Michael, que es, en verdad, se pueden salvar los que no son católicos. Un tema muy interesante. Bueno, por eso estamos aquí hoy, más o menos ya voy a llegar. Y otro tema que gustó, que eso lo escribí yo, que es la mística dentro de la fe católica. Y fueron temas realmente que se tuvieron que desarrollar. Fueron ensayos cortos, donde se dejaban preguntas y las preguntas se discutían dentro de todo el grupo. Ok. ¿Y cómo defines por qué eres católico hoy en día? Bien, no es fácil, no te lo voy a contar con una sencilla y corta palabra. No, tranquilo, tenemos tiempo. Y venimos a formarnos. Ok, vamos a comenzar primero. Creer en Dios. Ok. Creer en Dios o mejor dicho, creer que existe Dios es más sencillo que decir que Dios no existe. Para probar que Dios no existe, utilizas la técnica de la ciencia. Para probar que Dios no existe, primero tienes que lograr convertir a Dios en un objeto, y Dios no es objeto. Okay. Dios no es materia, por lo tanto no es objetable, no es agarrable, no es tocable, no es tangible. No es como la brisa ni como el pensamiento. No sabemos, primero no sabemos qué es Dios. O sea, como ser, no sabemos qué es. Por lo tanto, es difícil o casi imposible, o yo diría que imposible, demostrar que Dios no existe. Por lo tanto, llegar al punto de saber que Dios no existe, a la ciencia se le ha hecho difícil. ¿Qué es más fácil? Mostrar que Dios existe a través de simples razones. Tenemos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que utilizó las 5 vías. ¿Ok? Y con estas sencillas razones podía demostrar que Dios existe. Y basado en la ciencia, utilizando la ciencia como argumento, tenemos que toda causa genera un efecto. Por lo tanto, todo efecto es basado en algo causal, en algo que lo causa. ¿Cuál es la causa primera? ¿Cuál es el motor primero que empieza a mover todas las cosas? Si nos vamos a buscar el motor primero y la causa primera, por supuesto que es Dios, porque nadie puede ser causado sino por algo que lo causó. Cuando nos vamos hacia atrás y hacia atrás, verás que la causa primera tuvo que ser alguien que nunca fue causado. Y el único que fue causado, que ha existido por siempre, es Dios. Eso es una regla sencilla, muy simple, como demostrar que Dios existe. Grandes científicos decían que mientras más estudiaban la ciencia, más entendían que Dios existía. Claro, fíjate por lo siguiente. El Big Bang, que por cierto la palabra Big Bang viene de un grupo de estudios que estaban estudiando
físico, y entre ellos estaba un sacerdote. Okay. Un sacerdote jesuita. Que tiene que ser formado. Que tiene que ser formado. Entonces, imagínate, llegar al punto de que hubo una partícula que empezó a crecer y a crecer. Pero piensa en lo siguiente. Para que haya partícula tiene que haber materia. Para que haya materia tiene que haber habido espacio y tiempo. ¿Quién hizo que esto fuese materia? ¿Y en qué tiempo? ¿Y en qué espacio? Si no hay tiempo, no hay lugar. Por lo tanto, no hay espacio. Si no hay espacio, no hay tiempo. Si no hay tiempo, no hay materia. Por lo tanto, para que haya materia, tiene que haberse hecho de la nada. Para que no esté de la nada, solamente hay un ser. Okay. A que le llamamos ser único, eterno, que tuvo antes de todo principio, que fabricó esa materia. Okay. La creó. Por lo tanto, que le llamen como le quieran llamar, pero nosotros le llamamos Dios. Okay. Dios, lo podemos negar, podemos decir todo lo que quiera de Dios, pero llegar a un acuerdo que Dios no existe es casi imposible. Hoy en día le pueden llamar, a mucha gente le llama de otras maneras, nueva era, todo eso. Todos ellos van a llamar cualquier otra cosa. Acuérdate que hay una que tenemos nosotros los seres humanos. Lo que no entendemos le colocamos un nombre. Okay. Y nos gusta lo sobrenatural. Entonces lo sobrenatural que no podemos entender, decimos, esto fue un Dios X. Muchas religiones que usan la mitología crearon sus propios dioses, pero a través de su propia ignorancia. Un agua cae, fabricada, y luego es interrumpida, la vuelve a caer y dice, fue un Dios X. Okay. Los dioses de la naturaleza, los dioses míticos nórdicos, como Odín, que todos esos dioses morían y nacían. Un Dios que nace, un Dios que muere. ¿Eres Dios o no eres Dios? ¿Cómo es eso que un Dios nace y un Dios muere? En final, todos los dioses, los mismos dioses egipcios que tuvieron padres, tuvieron hijos, murieron y nacieron, se recortaron, se reencarnaron. O sea, dioses que nacen y mueren. Nuestro Dios no tiene principio. Nuestro Dios no tiene final. Ok. Ahora voy a una pregunta de un texto que redactaste tú, de por qué eres católico. ¿Cómo debe vivir ese católico? ¿Cómo se vive el católico? ¿Cómo se es católico? ¿Y por qué somos católicos y no somos de otra corriente de los hermanitos que de Cristo? Primero tienes que entender lo que es la palabra religión. La palabra religión muchas veces la vas a entender como un conjunto de reglas y normas que están conformadas para dar directrices para que alguien la siga. Pero realmente la palabra religión es o proviene de lo que se llama, o lo que es en griego, atar, amarrar, lo que está atado. Entonces, que significa reencontrar o reafirmar o rehacer, dice reatar. O sea, tú reenlazas, reatas, reconstruye. La palabra religión lo que dice es lo que ata a lo que antiguamente estaba atado. O sea, a tu religión, a tu reencuentro con ese Dios, con esa deidad. En nuestra religión, o sea, o en nuestra fe, religión significa estar relacionado con Dios, relacionado con Cristo, relacionado con el Padre y relacionado con el Espíritu Santo. Ok, en el mundo, te puedo decir, por ejemplo, que el mundo ha dejado de preguntarse, o muchas veces se pregunta, y esas preguntas que fueron a centrales filosóficas, por ejemplo, de quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, cómo hago. Pero todas convergen en algo. Primero, en una búsqueda que estamos haciendo. Esa búsqueda es la búsqueda de la felicidad. Y aunque no lo sepas de forma consciente o inconsciente, eso es lo que estás buscando. Vas a buscar la felicidad. Pero todas convergen en cómo vivo con esto. ¿Cómo vivo con esto? ¿Qué es la filosofía en sí? La filosofía simplemente
la razón de la búsqueda de esa verdad. El Papa Benedicto decía que la verdadera filosofía o la filosofía auténtica es la que converge a la última respuesta, a la respuesta verdadera, que es la que converge con Cristo. Y esto nos hace vivir que nuestra religión no es una forma de vida. ¿Por qué? Porque al converger con Cristo, Cristo es la verdad. Hacer verdad Cristo no es una forma de vida, no es una búsqueda de forma de cómo vivir la vida. Cristo, cuando digo yo soy el camino, la verdad y la vida, no te está dejando mi manera de vivir o mi forma de vivir. No te estoy mostrando cómo debes vivir. No. Tú vas a ir al Padre, pero vas a ir a través de mí. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Es la verdad. Todo converge en Él. Entonces, fíjate que todas las profecías convergieron en Cristo. Todo el Viejo Testamento. Todo el Viejo Testamento es para llegar a Jesús. habla de... ¿Te acuerdas del pasaje de Emaús? De Emaús. Cuando Él le dice, necios... Qué lentos son para Y después, ¿qué sigue después? No tenía que ser así. No tenía que ser así. Y le explicó la escritura, que fue la primera clase. Todas que hablaban de él. Realmente es un catecismo, una enseñanza que nos indica que hay que hablar de Cristo. Hay que conocerlo primero. Entonces, todo converge en Cristo. Todo es verdad. Finalmente, Él es la vida. Por lo tanto, decir que si Cristo fue un filósofo es incorrecto. Cristo no deja filosofía porque como siendo verdad, es la verdad misma, toda filosofía converge en Él. Por lo tanto, ya no tienes que buscarla. Él es. Él es la filosofía. Él es la filosofía misma. Si lo quieres ver de esa manera, aunque no es correcta. No es correcta, no es correcta. Porque Él es la verdad. Y ya. No, pero Él es la verdad. ¿Por qué es la verdad? Bueno, pues te lo digo, porque todo coincide en Él. Jesús no tiene... ¿Cómo te lo explico? Jesús no es un relativismo de pensamiento de que vivimos, por ejemplo, el día de hoy. Yo pienso que Jesús es de esta manera o pienso de esta forma. O yo lo percibo de esta manera o yo lo percibo de esta forma. No, Jesús es. Y no hay manera que lo saques. No hay manera que tú saques un ápice de lo que no es Jesús. Porque lo que es. Jesús tú no lo puedes relativizar. Jesús tú no puedes conformar a otras verdades. ¿Jesús es misericordioso, Padre misericordioso? Sí, claro. Pero también hay un orden. Cuando nos dice que llegará el momento en que separará las ovejas blancas de un lado y los corderos del otro, es que lo que te está diciendo es que va a suceder. No te está diciendo una mentira. No te está diciendo, sino simplemente va a suceder. O te comportaste bien o te portaste mal. Se está diciendo, ¿seguiste el camino o no lo seguiste? Misericordia, sí, pero eso significa algo diferente. Piadoso, confundimos la palabra piedad con misericordia. Y el mundo relativiza eso. Relativiza la palabra piedad. Claro que Dios nos trata con cariño. Claro que Dios nos trata con amor. Claro que Dios nos consuela. Claro que Dios nos levanta. Claro que nos ofrece la mano. Claro que Dios nos empuja. Pero también Dios nos corrige. Pero, y a veces ese pecado también es para llevarte a esa humildad frente a Él, que es lo que te da esa misericordia después. Sin reconocimiento no hay misericordia. No hay misericordia, exactamente. Por lo tanto, todo esto cae y radica en lo que Cristo es. O sea, ser católico no lo puedes decir con sencillas palabras, simplemente porque hay 4 o 5 versículos que te dicen, ¿eres católico porque es la iglesia fundada por Cristo? Sí, sabemos que sí. La primera piedra. La primera piedra, Mateo 16, versículo 18. Pero el catolicismo, no siendo, tendría que entender primero qué es ser
qué es el catolicismo antes de decir que eres católico. Y esto te lo digo porque el verdadero católico, antes de comprender que es católico, debe introducirse primero qué es el catolicismo. El catolicismo, que es la iglesia, es la depositaria de la verdad. No es la verdad. Ojo con lo que te estoy diciendo, porque confundimos muchas veces esto. En la iglesia católica está la verdad, pero está la verdad porque está depositada por Cristo. Cristo depositó la verdad en los apóstoles. Vayan por el mundo y evangelicen, vayan por el mundo y hagan discípulos. Lo que hizo Cristo es depositar no solo un mandato, sino una verdad en los apóstoles, que la cual, con esa sucesión apostólica, nosotros nos mantenemos a través de la tradición, nos mantenemos a través de la escritura y nos mantenemos a través del magisterio. Por eso que entender el catolicismo no lo podemos entender con una base simple moral. Entender el catolicismo hay que vivirlo y entender que Cristo es la verdad y que la Iglesia Católica es la depositaria nada más de esa verdad. Hay algo que me gusta mucho, que lo dije hoy en clase de catecismo, y es María. Cuando Jesús nos entrega a pie de la cruz, nos entrega a María, y le dice a María, A Juan. que tiene a Juan al lado, y le dice: mujer, he aquí a tu hijo. Hijo. Hijo, he aquí a tu madre. Le está diciendo a Juan que es feligrés, por eso que Juan es fiel. Fiel significa feligrés. Feligrés, ser fiel. ¿Qué es ser fiel? El que estuvo al pie de la cruz, sin marcharse, aunque tenía miedo. Aunque se arriesgó a decir: hey, yo puedo perderme, pero yo me arriesgo a estar acá. El fiel no abandona la iglesia, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar incluso de las alegrías. El fiel no abandona la iglesia. Por el contrario, el fiel agradece dentro de la comunidad de la iglesia, agradece su vida. No importa la situación que esté viviendo. Eso es lo que es ser fiel. Eso es lo que representaba Juan. Pero María representa a la iglesia. ¿Y por qué María representa a la iglesia? María fue la mujer que escucha. Fue el ser que escuchó. Escuchó la palabra de Dios. Obedeció. Obedeció. Entendió. Comprendió. Dijo su sí. Y concibió. No solo concibió como madre, como mujer. Y lo llevó con humildad. Concibió en el corazón. Al llevarlo en el corazón, concebirlo en el corazón, ¿verdad? Como mujer, ¿qué puede dar? Luz. Dio la luz a María, a dar la luz, entregar la luz al mundo. Nos entrega a Jesús. Jesús se entrega a través de María, pero es María el canal de entrega de Jesús. Entonces tú como iglesia, tú escuchas, tú concibes a Jesús, lo interiorizas, lo vives, lo experimentas y luego lo riegas por el mundo. Tienes que evangelizar, porque eso de paso es un mandamiento de Jesús. Y es parte de lo que uno en la confirmación dice. Y eso defender la Iglesia Católica. Y eso es lo que es María, es la representación de la iglesia. Por eso que nosotros veneramos a María, por eso que María es madre de nuestra fe, porque es el ejemplo de lo que es ser iglesia. Por eso que concebir a la iglesia sin entender a María es no ser católico. Por eso es que es todo un conjunto. El catolicismo no solo encierra doctrina, no encierra nada más que historia, es entender cómo los santos se entregaron y hasta murieron por algo. Y ese algo es Jesús. Cuando tú vas a misa y empiezas a ver todos los pormenores de la misa y empiezas a hurgar dentro de la Biblia, esto está aquí, esto está acá, y vas encontrando todo
la misa y que no es un simple ritual, que no es un simple estar allí por estar Simbolismo allí, y ya. sino que es la vida misma. Te das cuenta que tú dices, estoy en la iglesia correcta. Y cuando dices en la iglesia correcta, es porque yo soy católico. Realmente soy católico porque soy fiel a una palabra, a Jesús. Y soy fiel a la iglesia católica porque es la que lleva el depósito de esa verdad. Y cuando feligreses o personas tienen problemas como seres humanos que somos, que se quieren alejar o que se quieren... ¿Cómo se lleva esa continuar con todo nuestra herida? Porque al final el Papa Francisco decía que somos personas heridas que vamos a la iglesia para sanar. Pero es correcto. La iglesia es un hospital de enfermos, un hospital de pecadores. Jesús no vino por los que están sanos. Jesús no vino por aquellos que estaban sanos, porque el que está sano ya está bien, no necesita de médico, ¿verdad? Lo dijo Jesús. Jesús vino por aquellos que estamos enfermos. Somos todos pecadores y todos estamos enfermos. Tú y yo pecamos todos los días. Tenemos una acción por nuestra propia naturaleza de ir a pecar. No es que somos una naturaleza pecadora, sino tenemos esa falta que nos hace. ¿Qué nos faltó a nosotros? Tenemos un huequito de donde se nos fue la gracia. Y nada más por ese huequito tenemos la gracia que nos hacía falta. Por eso que somos expulsados del paraíso, por la falta de gracia. No puede estar Dios donde la gracia no está. Por eso que nosotros buscamos la santidad. Ser católico es una vocación. Ser católico no es una simple devoción, no es un simple gustar, no es un simple sentimiento ni emoción, porque nuestra doctrina no nos lleva. Podemos experimentar emociones, podemos experimentar sentimientos, pero no es de emoción ni de sentimiento. No es como en otras religiones que lo que buscan es aplaudir y ser aplaudidos. No es otras religiones que buscan es bailar y sentirse bien dentro de una comunidad. Nosotros no vamos a escuchar la palabra ni vamos a misa para sentirnos bien. Muchas veces te vas a sentir en una misa y vas a sentir una emoción grande y qué bello y hasta lloras. Pero otras veces no vas a sentir nada. Y lo digo por sacerdote que he hablado. No eres el único. Todos pasamos por lo mismo. Porque nuestra doctrina no nos lleva a sentir. No nos lleva a tener emoción. Nos lleva simplemente a experimentar a Jesús. Si no caes en lujuria espiritual. No cabe en lujuria espiritual, exactamente. Que fue lo que me comentaron la otra vez que seguía. Si siempre buscas esa emoción y vas buscando esa emoción, estás cayendo en el mismo pecado de lujuria, pero ahora en el plano espiritual. Por lo tanto, ser católico es responder a algo que le llamamos llamada. Es vernos como Mateo, un hombre dolido, un hombre roto completamente, un hombre extremadamente pecador. Imagínate a Mateo siendo judío, siendo traidor, Recaudando impuestos, alejado de su padre, alejado de la familia, alejado de sus amigos, alejado de la comunidad. Y solamente una sola palabra. ven y sígueme. Sígueme. Y se paró. ¿Qué había y lo dejó cruzado todo. en la cabeza de Mateo? Seguramente miró a Jesús en los ojos. Y Jesús lo miró. Se levantó y siguió. No se dice si se sintió bien o se sintió mal. No dice que sintió alegría o alguna contentura. No, simplemente se levantó y siguió. Dejó todo y siguió. Así es el católico. Y eso es verdad. Y es por eso que yo soy católico. ¿Y cómo se lleva esto a nuestras vidas? Por ejemplo, un hermano que se ha convertido en católico o que está recobrando su fe en católico y está con una esposa que no cree en la Virgen, que no cree, pero sí cree en Jesús. ¿Cómo se unen esos lazos? ¿Cómo se atrae a esos hermanos, a esas hermanas que también tengo? En este retiro, un hermanito que era de otra corriente y terminó el retiro arrodillado rezando el rosario. Entonces, en este caso yo sé que lo hace el Señor, no lo hago yo, pero
pero cómo se vive con el ejemplo ese amor? Porque te dije, cuando María da la luz y da luz, la luz, el católico lo que tiene que dar luz, y luz significa ser coherente. Pero bien difícil. Claro que es difícil, es extremadamente difícil, porque ser coherente no es nuestra lucha, es nuestra forma, batalla diaria, es la batalla mismo. diaria que tenemos que tener. O sea, ser coherente es entender que ser y estar, que son dos verbos diferentes, y que cada uno de esos verbos no te da acción. Ser no te dice camina o brinca o salta, no es un verbo de acción, igual que estar. Estar no es un verbo de acción, te ubica al ente, y el ser, y el verbo ser ubica señala al ser. Pero los dos juntos, ser y estar, significa que ambos son coherentes. O sea, no puedo decir yo que soy católico cuando me ves tú en una rumba o en un go-go, ¿verdad? Es incoherente decir que soy católico. No puedo decir que soy católico cuando estoy robando. No puedo decir que soy católico cuando estoy matando y disfruto de eso. No puedo decir que soy católico cuando mi coherencia de vida no va con lo que yo estoy siguiendo. Entonces no estoy siendo luz. ¿Tú quieres ser luz? Ser coherente. Cuesta, sí. Lo que tiene que ver la gente en ti es decir, quiero el Cristo que Él lleva. No el Cristo que está colgando en tu cuello. No, el que está en tu rostro. Es decir, ese Cristo hombre alegre, tiene paz. Ese hombre sigue a Cristo. Yo quiero eso. No es causar envidia, al contrario, es ser ejemplo. No, creo que la envidia no viene por ahí. No. La envidia es creer lo que tú tienes y yo no tengo. Y también hay personalidades distintas, hay dones y talentos distintos, donde tú puedes ser esa alegría o esa luz en ciertas áreas y otro en otras áreas. Por supuesto, Dios te da talento para seguir. Y tú, cada quien se va a ir, va a luchar y va a alcanzar la santidad a través de su propio medio. Medios que te coloca Jesús, perdón, ¿ok? Medios que están a través del Espíritu Santo, que son los dones que te entregan. Por ejemplo, la santidad de Santo Tomás de Aquino no es la misma la santidad de Padre Pío, o la santidad que siguió la Santa Teresa de Calcuta, o la santidad que San Francisco de Asís. O sea, fueron distintas, son espiritualidades totalmente diferentes. Cada uno concibió la verdad, siguió la verdad y se hizo santo a través de sus luchas y a través de sus logros. Interesante. Interesante. ¿Tienes alguna pregunta, Carlito, que quieras hacer tú? Claro. Yo tengo demasiadas cosas que asimilar, demasiada buena información. ¿De qué otra cosa, qué otros temas nos quieres volver a hablar a nosotros? ¿De qué otro tema te quiero hablar? No, bueno, hay muchos temas interesantes. De cierto modo, ser católico nos genera a nosotros tantas preguntas, y que para generar tantas preguntas y buscar esas respuestas tenemos que formarnos. Hablar de, por ejemplo, que me encanta de San Juan Pablo II. ¿Sabías que San Juan Pablo II, por ejemplo, era un hombre graduado en teología mística? Bueno, a mí me encanta, me llama la atención la teología mística. Por ejemplo, en todas las teologías que nosotros tenemos, que son las cuatro principales: la bíblica, la histórica, la espiritual y la teología mística. Juan Pablo decidió graduarse en teología mística. Todas te van a llevar a la verdad. Todas te llevan, pero de diferente manera. Vas a ver el mismo versículo lo vas a ver interpretado hacia la misma verdad, pero te lo dicen de manera diferente. Ok, ahora tengo una pregunta que capaz estoy saltando un poquito, pero esto puede ser mucho conocimiento y teoría cuando lo lees y lo vas practicando. Pero hay algo que todavía sigue siendo una duda, porque yo todavía estoy en ese descubrimiento, es ¿cuál tipo de espiritualidad
¿Cómo vas conociendo tu tipo de espiritualidad? Porque hay muchas. Muy bien. Muy buena pregunta. Porque si no es una emoción, si no es un conocimiento y ya, ¿cómo voy descubriendo mi espiritualidad interna? Okay. Para conocerte a ti mismo, tienes que preguntárselo a Dios. Para conocerte a ti mismo, tienes que discernir mucho sobre esto. Sabiendo quién eres, sabrás qué dones te ha dado Dios y cómo lo ha desarrollado. ¿Y todo eso para qué? Simplemente para buscar cuál es tu misión. Conociendo tu misión, tú sabes ya cuáles son las tareas que te vas a colocar y cuáles son los objetivos que vas a alcanzar. Todos esos objetivos te van a llegar a una sola cosa: entregarle Cristo a alguien más. Llevar el mensaje que es Cristo y llevar al mensajero que sigue siendo Cristo. Nunca eres tú. Tú lo único que vas a llevarle Cristo a los demás. Es tratar de entenderte con Cristo. Tratar de entenderte con Cristo. Cristo ya te conoce. Él ya te llamó. Solo tú tienes que buscar saber cuál es su voluntad. Cuando alguien me pregunta cuál es la voluntad, yo siempre le digo, mírate en el espejo. La voluntad de Dios eres tú. Esa es la voluntad que Dios quiere, que tú seas su hijo. Ahora, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es lo que debo hacer bajo mi esquema? Pregúntate qué tienes, qué te ha entregado Dios o qué has desarrollado, cuáles son tus virtudes, o puedes desarrollar alguna otra. ¿O qué efectos puedo transformar en virtudes? Fíjate, claro que sí. Vamos a seguir con el ejemplo de Mateo. ¿Quién era Mateo? El que cobraba impuestos, el de los números. El de los números, por lo tanto, era el que escribía y el que tenía memoria. Fíjate esto, el que escribía y que tenía memoria. ¿Por qué el de Mateo es un evangelio muy explícito? Porque era el que más detalles recordaba. Porque era el que más recordaba. Claro, todos los evangelios han escrito lo mismo y van a ser lo mismo. Cada uno tiene una comunidad diferente y por lo tanto cada uno escribe bajo no su percepción, sino bajo lo que le entregó Dios a cada uno. Marco, rapidito, pero Marco escribió a una comunidad. Lucas, que fue un investigador que no fue que vivió a Cristo, aunque lo experimentó. Mateo lo vivió, lo experimentó y lo escribió, lo recordó todo. Entonces, ese don que le dio el Señor, ese don que le dio el Espíritu Santo, fue usado en Mateo. Ahora, nos preguntamos nosotros, ¿qué don tenemos nosotros? ¿O qué don está más desarrollado? Si tengo la impulsividad de Pedro, ¿cómo lo...? ¿Perdón? Si tengo la impulsividad de Pedro, ¿cómo la corrijo? Siendo Pedro, Pedro lo corrigió, siendo Pedro. Mira, todo es bueno siempre cuando lo colocas al son de Dios. Todo es bueno. Si uno dice, no, que soy impulsivo, pero es que muchas veces para hacer algo rápido no necesitas de mucho pensar, y si te quedas pensando algo, se te va a pasar. El impulsivo actúa, y muchas veces necesitamos a alguien que diga, no, esto se sube así o esto se pinta así, y eso también es bueno. Oye, gracias por venir, gracias por escribir. Estás invitado aquí todas las veces que quieras. La mayoría de los episodios anteriores han sido o testimoniales, y estábamos buscando también irnos formando, porque básicamente los que estamos viendo la comunidad somos bastante nuevos en esto, y esa es la idea, ir creciendo y formándonos en el camino, porque queremos seguir conociendo nuestra iglesia y poder representar nuestra iglesia a donde vamos. No, gracias por tomarte el tiempo. No, gracias a ti. La pregunta que hice, espero que puedan servir. Cuando dijeron que es para mí, es para ustedes también. Y si tienen más preguntas, pónganlas abajo, que después yo se las pregunto y se las comento aparte a ustedes por ahí. A mí me encanta, yo les digo a los muchachos que a mí me encanta hablar de Dios. A veces soy hasta aburrido, porque no hay una reunión donde yo no
toca el tema con Dios. Hace unos días, disculpa que me tomé este tepito, No, hace unos días tuve una reunión con la familia y en el tema de la mesa tuve que poner a Dios. Es porque, ¿qué somos? O sea, cumplir el mandato de Dios. Hagan discípulos a todo el mundo. Vaya por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rieguen el Evangelio. El otro día el sábado fui a comer con un amigo y era eso, solo hablar. Muchísimas gracias por invitarme, por dejarme estar un rato más acá. Y por todos los dejarme, hermanos que nos apoyan, nos patrocinan por dejarme hablar de lo que más me encanta, hablar de Dios. Tú sabes, un detalle para cerrar. Tú sabes que, no sé si tú te recuerdas, pero cuando yo caminé hace un año y pico, yo tuve la bendición de salir de mi retiro y fui al Santísimo de la Guadalupe después del retiro y tú estabas cerrando y tuve la bendición de cerrar. La primera vez que yo cerré un Santísimo de la Guadalupe estabas tú y una señora que no he visto más, por cierto. ¿Y te di el libro ese día o simplemente lo hice yo solo? Lo hiciste tú solo y yo estaba con UFO. UFO me llevó. Ah, ok. UFO me llevó, que está pronto por aquí. Sí, tengo esa costumbre de que las oraciones no solo las hago yo siempre le entrego el libro a los demás para que las hagan y que todo el mundo experimente de estar frente al Santísimo y decirle esas oraciones que son hermosísimas al momento de cierre. Es una belleza. Yo cuando iba los martes a Guadalupe, que ya no voy, pero porque estoy en otras obligaciones, en otros servicios, yo esperaba los martes, salí de la reunión para quedarme cerrando el Santísimo con todos ahí. Recuerda que tiene un compromiso. Sí, bueno, no me has dicho, no me has escrito. Ya vamos a comenzar, ya que el Padre ya nos aprobó. Okay. Con la gracia de Dios, vamos a seguir adelante. Dale, pues. Para el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.